Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a tu programa Cerebro Renovado, donde alineamos la palabra de Dios con la ciencia. Les habla el licenciado Roberto Fernández de Cabo Neurofeedback PTC. Me acompaña, como siempre, mi esposa, la neuropsicóloga clínica Board Certified in Neurofeedback, Jocelyn Hernández. Y estamos siguiendo una secuencia de 2 programas con la evangelista Vanessa. Dios le bendiga. Estábamos hablando del tema del poder de la palabra sobre la ansiedad y empezaremos donde nos quedamos. Así que vamos a desarrollar el tema. No quiero hablar. Esta vez no quiero hablar, quiero escuchar la palabra del Señor y continuar con esta palabra poderosa que este primer programa no nos dio tiempo, y quiero darle ese espacio a que la palabra de Dios sea la que fluya. Vanessa, Qué lindo. los micrófonos son tuyos. Qué lindo, Sí, y vuelvo y doy totalmente. gracias. Amén, Padre, toda amén. gloria Padre, es tuya. gracias. Dependo del Espíritu Santo Sí, para amén. hablar toda palabra. Amén. Quiero leerte, siempre me gusta comenzar con la poderosa palabra del Señor. Esa es la que nos habla. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 30:15. Jehová dijo a Israel, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, aleluya, Qué lindo. y en reposo Wow. seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, le dijo a Israel. Entonces mira lo que está diciendo, ¿verdad? Que en descanso y en reposo. Ese descanso, amado hermano, solamente puede venir de Dios. Y quisiera compartir con ustedes y continuar con el poder de la palabra sobre el afán y la ansiedad, que pueden ser usados por el mismo enemigo para que tú no hagas lo que Dios quiere que hagas. Fíjense que los momentos más atacados son los momentos de oración. Ujú. El afán drena nuestra vida espiritual. Tenemos que ser bien cuidadosos. Y quisiera hablarte de la experiencia que tuve hace muchos años. ¿Para qué año, Vanessa? ¿Para qué año Estamos fue? hablando 2011, Ok. 2010, Ok. 2011, el afán de vida. Estamos hablando trabajo, hijos, tantas cosas, ¿verdad? Faenas. Esa labor diaria que hacemos, que lo hacemos con mucho amor, pero que muchas veces, aún sirviéndole al Señor, no nos damos cuenta cuando Dios nos dice, detente, Vanessa. Me daba múltiples sueños diciendo, para. Pero yo seguía, trabajo. Los muchachos, tantas cosas, afanada, turbada, como le dijo, hablábamos en el programa anterior, como le dijo a Marta. Entonces, Dios me daba los sueños que el carro no paraba, yo no le ponía freno. Hasta que el cuarto sueño, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ese cuarto sueño, no, mi guagua, cuando intenté poner el freno, no frenó. Y entonces me cortó aquí, ¿verdad? Por esta área me cortó. Porque ahí había una grúa al frente y me cortó. ¿Qué sucedió después de eso? Pasé un proceso bien difícil. Todo estaba bien en términos de salud. Y de repente empiezo a tener unos síntomas. Voy al médico. Dios me había dado una palabra. Me dijo, pasarás un infierno. No temas, yo estaré contigo. Wow. No temas, yo estaré contigo. Y yo dije, Señor, tú nunca me has hablado tan fuerte. Nunca me has hablado así de fuerte. ¿Y qué sucede? Que yo, pues, no estaba entendiendo el mensaje. A veces Dios nos quiere hablar y no estamos entendiendo el mensaje. ¿Qué Dios me estaba diciendo esos 3 sueños previos? Detente, haz un Habían alto. banderitas. Hay una pausa. Haz pausas en el camino. Como cuando te dan el semáforo, te pone roja, Avisos. te pone amarilla, Así mismo, te sí. pone verde y continúa. Y a veces no lo entendemos. De repente los médicos me dicen, tienes un cáncer.
en la tiroides. Pero ¿qué pasó? Que se metastizó. Le dije, Señor, el Señor me había dicho hacía un mes, como les dije, pasarás un infierno, no temas, estaré contigo a través del pastor, de la pastora de la iglesia. ¿Qué sucede? Al mes siguiente de esa palabra que Dios me da a través de esta mujer exquisita, Dios me dice eso y entonces pasa la situación de que soy diagnosticada con ese cáncer. Wow. ¿Qué sucede? Eso fue que o descansas o descansas. Detente A o veces el detente. Señor te va a decir, detente o O detente. detente. Punto. Tuve que coger ese descanso, esa pausa forzosa. Y yo siempre he sido una mujer de oración, siempre he tenido mis momentos con Dios, ¿verdad? Porque es que sin Él nada podemos hacer, estamos en ese entendimiento. Pero el Señor estaba pidiendo más. ¿Qué sucede? Yo soy capellán del centro médico. Wow. Yo le he hablado a los pacientes por tanto tiempo y de repente esta enfermedad visita mi vida. Múltiples operaciones. Lo que pasé fue bien difícil en mis tratamientos, pero ¿qué hizo? El poder de la palabra, el poder de la oración, el poder de la búsqueda en ayuno y oración, el poder de humillarnos. Dice, como dijimos el programa pasado, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que nos exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Como Padre amoroso te cuida, está contigo presente en tus dolores, tus tormentas, tus pruebas. Él está presente. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque no hacemos esas pausas. Sí, voy a orar unos minutos, oro, sigo. Y Dios me está diciendo, no, ahora es tiempo conmigo. Empiezo ese proceso de coger radiación. A mí me dieron radiación lo más elevado que se le puede dar a un cuerpo, en radiación. El malestar no se los puedo explicar porque hubo como un tipo de, quizás podríamos decir, malpraxis, porque hay personas que se sacan la tiroides, están Dromapin, al mes están trabajando. Yo estuve de 5 para 6 meses en una cama donde el latido cardíaco no bajaba. Yo estaba en una cama como si estuviera haciendo clases de aeróbico en reposo. Wow. No podía prácticamente respirar, era así, así era, por todos esos meses. Pero yo recordé la palabra que Dios me dio. Wow. Señor, tú me dijiste que estarías conmigo, que pasaría un infierno, pero tú estarías conmigo. Empiezo en la palabra, aleluya, porque la palabra, he aquí os traeré sanidad y medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad, y todo eso, sabemos que le estaba hablando a Israel, pero nos habla a nosotros, porque en Cristo se dio esa palabra, porque ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas hemos sido curados. Empiezo a introducir en la palabra, pero de una forma tomé toda la palabra y empecé a aprenderme todos los textos que tenían que ver con sanidad. Señor, es mi deseo, hágase tu voluntad, es mi deseo ser sana si te place. Wow. Año tras año decía, Señor, este año positiva, segundo año positiva, tercer año positiva, cuarto año positiva, quinto año positiva. Y yo decía, Dios mío, wow, ayúdame, dependo de ti. Pero ¿qué se fue formando en Vanessa? La palabra. Mira ese rema, esa experiencia con Él, más en profundidad, porque eso es lo que hace la prueba en nuestras vidas. Nos acerca cada día más a Él, aleluya. Es lo que Él desea para tu vida. Muchas veces no es que venga de parte de Dios, es que Dios lo permite porque quiere hacer algo precioso en tu vida, en la mía. Y yo no entendía. La doctora de medicina nuclear me decía, es que solamente en todos estos años he tenido 2 pacientes con recurrencia en cáncer de tiroides y tú eres una de ellas, la de medicina nuclear. Y uno de los pacientes se fue para Estados Unidos, pero yo estaba aquí. Y empecé toda la palabra. Mira lo que te dice la Escritura cuando habla, ¿verdad? Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, dice que su palabra, toda la Escritura fue inspirada por Dios, útil para, y te dice para qué, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea cabal, dotado, preparado
para toda buena obra. Qué lindo. Mira lo que hace la palabra. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Entonces esa palabra va haciendo un trabajo precioso en la medida que se lo permitamos. Entonces cuando nos vamos a la escritura en Hebreos 4 también nos dice que es viva y eficaz. Y miren qué interesante esto. Cuando habla de esa porción bíblica, dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra. Escuche bien lo que hace. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. El espíritu reside cuando aceptamos al Señor, ahí es que reside, ¿verdad? Pero el alma, que se reconoce como donde están los pensamientos, la mente, pensamiento, emociones, voluntad. Allí llega la palabra, allí. Al alma llega la palabra y hace su trabajo precioso. Va cambiando. Es que me dice, mira, no seas de esta forma, te quiero de esta forma. Wow. Que la instrucción divina empieza a hacer ese trabajo precioso en el corazón. Y qué lindo cuando leemos todo lo que tiene que ver con la ansiedad y el afán en la palabra. ¿Cuántas veces nos dice la escritura, no temas? Aleluya. Entonces voy alimentándome. Fíjate que le dio una instrucción a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero le dijo que la palabra tenía que estar ¿dónde? Su En boca. su boca. ¿Dónde está la palabra en ti? ¿Qué trabajo precioso está haciendo Dios en ti? Esa angustia de cuando venía cada noticia que decía otra vez positivo, me iba la palabra. En cada tratamiento de radiación me iba la palabra. Escuchaba predicaciones una y otra vez. Me traían hermanos, las dejaban al frente, porque nadie puede estar expuesto cuando tienes radiación en el cuerpo. Yo tenía que arrastrarme. Había una silla en el baño para poderme bañar. Fue un proceso tal como Dios habló, un infierno. Y ahí, mientras yo escuchaba la palabra, la predicación iba entrando. Oh, es que la fe, dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Empezaba esa palabra a todo afán en mí, ansiedad, porque produce ansiedad cuando te dicen, saliste positivo. Es normal. Claro. ¿Cómo te vas a sentir que estás esperando en el Señor? Fíjate que Él no me dijo te voy a sanar. Él me dijo, voy a estar contigo. Pasarás un infierno, no temas, yo estaré contigo. Hay veces que Dios sana, hay veces que no. En mi caso particular, sanó. ¡Aleluya! Dios la gloria, qué lindo. Le damos la gloria. Pero ese proceso fue con la palabra que es viva, da vida, viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el espíritu del alma, las coyunturas, los tuétanos. Mira que llega. ¿Qué es el tuétano? Lo más profundo, el hueso adentro. ¡Aleluya! Que dicen los pensamientos, las intenciones del corazón. Y que yo cada vez que iba, ok, esta ansiedad que siento, este tratamiento que me acaban de dar, estoy agotada, no tengo fuerza, pero tu palabra me dice que tú das fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. Te le creo a la palabra, que por tu llaga fui curada. Le creo a la palabra. He aquí os traigo medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Iba por la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le hablaba a la situación, le hablaba a la enfermedad. No te acepto, te rechazo en el nombre de Jesús. Y sí pasé por los médicos. Sí pasé. O sea, que Dios usa la ciencia, porque yo tuve que ir a los médicos. Yo no es que deposité toda mi confianza en ellos, pero aquí está Dios, ¿verdad? Que usa también la ciencia, claro. como los médicos me hablaban, cómo yo daba testimonio en el hospital, cómo yo le hablaba a las vidas. ¡Aleluya! Que Dios utiliza cada cosa en tu vida, nada es por error. Él tiene ya los riesgos calculados de toda situación. Y cómo yo podía ir en esa paz. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Fíjate lo que está diciendo. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Se trata de confianza. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Escucha la ciencia, escucha a los médicos. Escucha a Dios, que es sobre todo médico. No, y no solo conocía los riesgos, sino también conocía el final y el propósito de la prueba. Porque, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es muy fácil, a veces las personas se agobian y es complicado decirle, de hecho nadie le puede decir en la programación neurolingüística del cerebro a otra persona, me pongo en tu lugar. Exacto. Nadie puede decir eso ni aunque haya pasado por el mismo proceso, porque el proceso, como el cerebro asume y cómo nos sentimos es diferente en cada cual.
Ahora bien, lo que sí podemos es ser empáticos. ¿Y por qué el Señor permite quizás esa prueba? Porque cuando pasen otras personas por la misma, ¿verdad? Porque hoy estás aquí hablando de situaciones difíciles. Muchas veces nosotros, yo cualquiera, nos sentimos ansiosos, nos sentimos deprimidos, sentimos que la vida se acabó porque perdimos el trabajo. Bueno, es verdad, perdimos el trabajo, pero tenemos fuerzas para salir a buscar otro. Aleluya. Pero en este caso particular, cuando tú depositas, ¿verdad?, cierta confianza en las personas a quien Dios le ha dado don de ciencia, que es uno de los dones que reparte el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, y llegas, ¿verdad? Y esa persona, como Lucas, que era médico, te dice, ¿sabes algo? Yo no sé, posiblemente vivas o no. Es decir, que ahí sí colapsa toda esperanza en la ciencia y no te queda dónde recurrir, sino más al que creó la ciencia, al que está por encima de la ciencia. Y eso es lo que hace que la fe, ¿verdad?, se engrandezca por sobre todas las cosas, porque no es... Evidentemente se necesita fe para todo se necesita fe, es por eso que el ser humano fue hecho para eso. Si usted mira un partido de soccer, hay miles de personas que no creen o aparentemente no creen, y cuando el partido se va a penales, cuando la situación se va más allá de la habilidad del atleta y ponen las cámaras al público, todo el mundo está orando hacia arriba, nadie ora hacia abajo. ¿Y por qué? Porque el ser humano fue creado por Dios para creer y para creer en Él. Ay, qué lindo, me Qué encanta. extraordinario. Hay algo, Vanessa, que nos cala y cala el corazón, y es como esa fe consistente dentro de toda esa prueba, esos 6 meses y esos pronósticos, diagnósticos, ¿verdad? 6 Y todo meses de eso, tratamiento, pero el 6 diagnóstico fue positivo por 6 6 años. meses, sí, pero 6 meses de ese tratamiento Estar cerrada. encerrada. Sí. Sí, fue Ese terrible. tratamiento nuclear era sola. Sí. Digo, con el Señor, de la mano Sí. de Dios, pero allí en tu cuarto, No puede haber alejada, nadie. no puede haber porque nadie. Porque le puedes radiación. enfermar. Era mucho Una más, tiroides. era mucho más fuerte y Sí. verdaderamente que Dios nos fallaba Sí. su palabra cuando advirtió, vas a pasar un infierno, y el ser humano fue hecho para socializar. Imagínate bajo esa circunstancia y sola. Y qué bueno que Verdaderamente traemos fue este Dios. tema, porque cuando la gente ve la historia de Job, evidentemente pues no la vivimos, la creemos porque es la palabra del Señor y la leemos. Pero cuando vemos sentado frente a nosotros una persona que vivió una historia parecida, similar o igual, ¿verdad? En términos de dolencias, de necesidad, de angustia, de pensamientos que siempre te llegan y te atacan diciendo, bueno, viviré o moriré. Claro. Será el momento de partir o de quedarme, y solamente te queda agarrarte a lo que Dios te dio. Únicamente. Pues entonces es Aleluya. una evidencia fehaciente, no solo por la palabra, ¿verdad?, que es más importante que todo porque es la que nos rige, sino de una persona que está aquí, que vive aquí, que no vive en Marte o en otro planeta, es decir, que vive en nuestros tiempos. Es como cuando la gente me pregunta, yo le digo, bueno, nosotros no vimos a Jesús caminar sobre el agua, no vimos los milagros que hizo, pero vemos el pueblo de Israel. Y al ver el pueblo de Israel estamos viendo la presencia de Dios en nuestros días. Aleluya. Un pueblo que por 69 años ha peleado y ha subsistido frente a todos los enemigos que le rodean. ¿Qué más evidencia que esa? Cuando vemos a Vanessa aquí, vemos que el mismo Dios que caminó sobre las aguas, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, el mismo que sanó a los Aleluya, paralíticos, lo sigue es el haciendo. mismo que Wow. sigue sanando Wow. hoy. Lo sigue Solo haciendo. tenemos que una voluntad. vez más depositar nuestra fe en Él, nuestra ansiedad Sí. y todas nuestras cargas. Vanessa, ¿y no estuviste exenta? Depresión, Oh, ansiedad, tristeza, tristeza, preocupación. preocupaciones. Fue Pensamientos negativos y recurrentes, fue ¿verdad? múltiple, porque Múltiples. fíjate que el paciente de cáncer no lo mata muchas veces el cáncer, sino el estado mental. El estado emocional, Ujú. ¿verdad? Y como yo decía, Dios mío, solamente, pero me encantó la palabra que él usó, porque él usó la palabra propósito. Hoy día no era lo mismo ir como capellán a centro médico. Ahora, luego, ¿verdad? ¿Dónde me puso el Señor después? Me abre la puerta para ir ¿a qué parte del centro médico? El hospital, la parte oncológica. Entonces, el piso de oncología, y yo decía, no, es que esto no puede Wow, ser, esto wow. no es casualidad, es que Dios lo hace, porque no es lo mismo tú hablarle a un paciente que está en la cama, que está con un cáncer en el páncreas, que está con diferentes tipos de cáncer, y decirle, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que sientes, yo sé los momentos de tristeza, yo sé cuando te levantas animado, Ay, yo Dios sé cuando mío. te levantas angustiado, yo sé lo que estás sintiendo Padre y mío. poderle hablar la palabra, mira, yo también lo sentí. No es lo mismo ni se escribe igual a una persona que haya perdido un hijo
que a otra persona que no lo ha perdido. Correcto. ¿Cómo podríamos, como le estaba diciendo, podríamos, ¿verdad?, tener esa empatía, ese ¿verdad?, amar y ¿verdad?, darle ese Estar ahí. soporte, esa oración, ese amor, ese afecto, ¿verdad? Para eso está el pueblo de Dios, en esa unidad, ¿verdad?, donde Dios hace milagros todo el tiempo. Pero cuando hay pérdidas, ¿cómo lo hacemos? Entonces hay un propósito con todo. Dios dice que todas las cosas obran a bien a aquellos que amamos al Señor. Hay un propósito Todo. con todas las cosas que te suceda, amado y amada que me escuchas. Hay un propósito. Lindo. En mi caso particular, lo he podido llevar, ¿verdad?, a muchas iglesias para su única gloria, Amén. para su única gloria. Decir de dónde me sacó. Porque esperé, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso un nuevo cántico en mi boca. Alabanza serán a esto nuestro Dios. Verán mucho esto y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué hace en la espera del dolor, la angustia, la preocupación? ¿Cuánto más tengo que esperar? Pero dice que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Espera, puedes estar tenso, puede haber ansiedad, vete a los pies del Señor. Señor, mira esta afán, esta ansiedad que siento, mira cómo me siento por dentro. Yo se lo tenía que decir año tras año, buscaba el diagnóstico, otra vez, positivo. Recuerdo aquella persona que me dijo, nos has enseñado a ser una guerrera. Tú nos has enseñado con tu valor, no es porque sea ningún mérito propio. Todos los méritos fueron en la cruz del Calvario. Por las virtudes de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, es que podemos entonces, el amor del novio te sostiene en este tiempo. El amor del novio, vete a la palabra. Te dice que por nada, no es que tantas cosas pueden causar afán. Aquí la misma palabra te lo está diciendo Mateo 6. Te está diciendo lo estábamos hablando ahorita, la comida, la bebida, o sea, cosas necesarias para la vida, ¿verdad? Nuestras necesidades básicas, lo que es lo externo, ¿verdad? Por vestimenta. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Fíjate lo que dice. Completamente. Mira que hay un momento en la palabra que yo digo que es algo extraordinario, cuando el sembrador va a sembrar la semilla y sabes que uno fue al lado del camino, otra fue en pedregales, otra fue en espinos y creció la semilla, pero lo ahogaron los afanes de este siglo, dice la palabra. Los afanes de este siglo. Wow. Dice el engaño de las riquezas y las codicias de cosas, de muchas cosas. Entonces, ¿qué está ahogando tu vida espiritual? Wow. Aún detente. Para. Un momento de pausa en el camino. Así yo le hablo a los pacientes de centro médico, del piso de oncología. Un momento de calma. Dios quiere hablarte. Dios quiere entrar a ese problema. Déjalo ser Dios. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, dijo Él. Entonces tenemos que darle en ese momento, en ese respiro, en ese momento de quietud donde no hay ruidos del mundo, los ruidos del mundo. Entonces levantamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios tenga más volumen que los ruidos del mundo. Que podamos llegar a ese momento de quietud, de tranquilidad a sus pies, como le pasó a María. Que podamos estar en ese momento de decir, sí, Vanessa, tengo afán, sí, doctora, tengo afán, sí me siento de esta forma, pero estoy reconociendo que tengo un Dios a quien le sirvo, que tiene todo poder, que me está diciendo, vente a mis pies, quiero escuchar tu voz, haz un detente, haz una calma. Yo no lo estaba entendiendo hasta que entonces pasó lo que pasó. Y fue un tiempo, ¿cómo decirle a ustedes que el tiempo de cáncer fue un tiempo horrible, pero también un tiempo precioso? ¿Cómo explicar eso? Porque las cosas extraordinarias de Dios se basan en la experiencia. Por ejemplo, cuando estuvo Alexander aquí, yo recuerdo que yo le decía, yo puedo hablar sobre la adicción, seguro que sí, puedo hablar de lo que sucede en el cerebro cuando una persona tiene adicción, qué pasa con sus neuronas. Pero no es lo mismo cuando una persona, Dios lo saca de la adicción. Correcto. Yo puedo hablar qué cosa es el cáncer, cómo se multiplican las células, cómo hay un problema de multiplicación y un desajuste genético. Pero y eso trae como no. consecuencia todo lo demás. Pero yo no puedo hablar desde la perspectiva de alguien que estuvo y salió. Y salió abrazada o abrazado, ¿verdad?, a la fe. Wow. Y no solo salió, ¿verdad? Wow. Salió integrando dos cosas, ¿verdad? La ciencia, pero sobre la ciencia salió aferrado a la fe. Y es por eso que Dios es perfecto. Dios llama, capacita y envía. A las personas que están en el Señor, Dios les habla claro. Que para los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Y para los que no están en el Señor, mire, es muy simple. La ciencia está ahí y que conste, nosotros somos personas de ciencia, nos dedicamos a la ciencia. Nuestra clínica Caguas Neurofeedback BTC hace 32 tratamientos de neuromodulación, es decir, eso es ciencia, pero por sobre todas las cosas, y es lo que le decimos a los pacientes, nosotros no sanamos a nadie. Nosotros usamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos a través de la ciencia para ayudar a regular. Pero el que sana, y cada paciente antes de empezar está puesto en oración. Cada vez que la doctora va a leer un electro antes de diseñar el tratamiento, le dice, Señor, dame sabiduría. Lo que hoy la ciencia le llama ojo clínico. Nosotros le llamamos sabiduría porque no viene de los libros, no viene de la escuela. Muchas veces va contrario a lo que tú ves en un mapa topográfico. Y eso lo trae el Señor. Deposita tu vida en el Señor. Aquí está el ejemplo clave. Sin Él nada podemos hacer. Wow. Dios sanó. Glorificamos Dios sanó al año sexto. Sexto, séptimo, Dios sanó. La ciencia tuvo que reconocer el poder de Dios. ¡Aleluya! Lindo. Cuando uno entra a la clínica de ustedes, hay porciones bíblicas. Esto es una cosa impresionante. Usted entra allí, texto bíblico, el poder de la palabra en lo que puedas estar pasando. Wow. Sí. Instrucción desde el principio, Vanessa. Porque no queríamos estar allí, eso lo decimos, Señor, pero fue instrucción de Dios. Estamos allí por obediencia. Y verdaderamente que así fue. Cuando yo veía a mi esposo en una y otra pared, y yo, Robert, pero deja espacio para alguna decoración. No, es la palabra del Señor que es viva y eficaz. Y es por una sola razón, eso es una oficina médica. Al hacer una oficina médica usted no puede invadir el espacio de nadie, claro. Pero en las paredes pongo lo que quiera. Y como la palabra de Dios no fue ni inspirada ni escrita por Neruda, ni por Coelho, ni por Hostos, ni por José Martí, fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por personas a quien Dios le dio la inspiración. Es decir, que un solo autor y varios escritores es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos. Pero bueno, ya acabamos. ¿Qué se puede decir? Se acabó el tiempo. Vanessa, si quisieran contactarte para predicar, llevar la palabra del Señor, tu testimonio, por favor, ¿a qué número? 787-221-0962. 787-221-0962. Así que ya saben. Ahora bien, queríamos también invitarles, Caguas Neurofeedback BTC está haciendo un estudio piloto, un ensayo clínico, que es como se le conoce, de cómo la oración intercesora ligada con la neuromodulación puede literalmente ocasionar cambios dentro del cerebro. Han habido más de cientos de ensayos clínicos de los cuales hemos hablado, que ha hecho Harvard, Oxford, pero de la parte sintomatológica. Aquí lo haremos con un electroencefalograma. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mide eléctricamente el cerebro? ¿Cómo cambian los mapas dentro del cerebro después de un periodo de oración intercesora? Así que Dios les bendiga. No se pierda este programa cada lunes a las 7 de la noche por todas las plataformas de Radio Triunfo, Ebenezer Broadcasting Network, Cerebro Renovado. Dios les bendiga y hasta la próxima. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.